Muchísimas gracias, en primer lugar, a la Universidad San Pablo CEU, Volver a Casa. Es muchísimo encanto, gracias a Cefas también, por poner estos temas sobre la mesa, porque no siempre es fácil hablar de estos temas, no siempre es fácil hablar de estos temas y además con la libertad y con la que Alejandro ha hablado de estos temas, lo cual voy a seguir exactamente como si nos estuviéramos tomando un café y asumiendo que no hay ni un solo wok en el aula. Y entonces, porque es verdad que es un tema del que hay que hablar realmente con mucha sinceridad. Y además viniendo de Hungría, que es un país que se lo toma realmente con mucha sinceridad y también que le caen muchísimas críticas por hacerlo precisamente así. Pero en primer lugar, muchísimas gracias de verdad a todos y también a los otros ponentes, porque de momento yo creo que voy a aprender muchísimo más de lo que os voy a contar. Y luego también es verdad que llevo ya 2 años en Hungría. Y parte de lo que os voy a contar también es un poco mi experiencia personal, porque yo tengo hijos en Hungría. Y entonces, la verdad es que no hablo casi nada de húngaro, no me entero del 90% de mi vida administrativa allí, pero sí que noto ese ambiente, digamos, profamiliar, no solo a nivel del presupuesto familiar o a nivel de los sueldos, de los días de vacaciones, pero también a nivel visual, a nivel cultural, por ejemplo. Como decía durante la comida, lo último que he visto esta mañana al salir de Budapest del aeropuerto en el Finger, es decir, en el pasillo que nos lleva del aeropuerto al avión, pues eran pósters de Family Friendly Hungary, ¿no? En varios idiomas. Y es verdad que es lo primero que ven la gente cuando aterriza en Budapest. Y eso es parte de la discusión, si no es la parte más importante. Lo has mencionado varias veces, Alejandro. Hay un tema cultural, un tema de mentalidad, un tema también de percepción, ¿no? Es decir, que no todo es la chequera, no todos son los billones que puedes poner o los puntos de Producto Interior Bruto que se pone sobre la mesa. No os voy a dar muchos datos y os voy a dar solo pinceladas. Primero porque la política húngara es muy compleja. Tienes muchísimas medidas, porque eso también permite hacerlo un poco a medida también, ¿no? Es decir, que se hila más fino, teniendo muchísimos esquemas que se pueden además complementar, se pueden combinar entre sí, etcétera. Pero sí os voy a dar ejemplos que creo que pueden ser realmente muy eh, ilustrativos. Y veramos, primero deciros que esto no es una panacea, ¿eh? Aunque sé que se habla mucho de las políticas natalistas de Hungría, no es una panacea en el sentido bueno, ahora mismo Hungría está en un 1,57 según las últimas estadísticas. Esto está por debajo de la media, está en la media europea, está por debajo de los países punteros europeos, que ellos mismos están debajo de la media absoluta del 2,1 que has mencionado. Es decir, que primero pongamos las cosas en su contexto. Hungría es un país que está bastante lejos de la renovación generacional, ¿no? Estamos en 1,57, pues hasta que llegue el país en un 2,1 pueden pasar un par de generaciones todavía. Y entonces esa es la situación. Lo que sí es verdad es que hace 10 años estaba infinitamente peor. Era, de hecho, el colista de la Unión Europea, con un 1,24, el colista de los 27, de los 28 en esos tiempos. Y es verdad que en 10 años se ha conseguido mejorar y bastante. Y es verdad que es probable que en los próximos años, y además combinamos el hecho de que ellos siguen creciendo, porque Alejandro lo ha dicho, bajan todos, menos algunos que están en Europa Central. Hungría, República Checa, que de hecho lo hace mejor, tiene un 1,77, es decir, que los checos no sé cómo lo hacen, no conozco bien su modelo, pero están subiendo y mucho. Pero en general es la Europa central y del este que está subiendo y todo el resto de Europa, sur y oeste, que está bajando drásticamente, incluido España, por cierto, que con su 1,19 está en niveles absolutamente raquíticos, suicidarios, absolutamente suicidarios. Y más después de escucharte, Alejandro, la verdad es que no sé cómo definirlo después de tu presentación. Antes también estaba en esos niveles. Sí. Ahora peor, apocalíptico. Y entonces está mejorando y mucho. Y es verdad que si tenemos en cuenta que casi todos bajan menos los de Europa Central y que ellos además están subiendo, pues quizás dentro de 5 o 6 años que hayan conseguido más o menos darle la vuelta a la tortilla. Y ya en sí eso es un enorme éxito, que no basta para asegurar el 2,1, cierto, pero también eso demuestra que es posible, ¿eh? Iba a decir que sí se puede, pero creo que otros lo utilizan. Entonces, pero es realmente con una voluntad política y con medios financieros y también de verdad culturales y digamos, de comunicación, se puede invertir esa tendencia. En Hungría ahora mismo se invierte casi un 5% del Producto Interior Bruto en políticas familiares. Y eso es una elección. Yo, por ejemplo, como ciudadano europeo que vive en Hungría,
Pues hombre, no me parece que tengan, por ejemplo, las mejores carreteras del planeta. Y tampoco tienen los mejores hospitales, por ejemplo. Pero a nivel de políticas familiares tienen bastante más que en cualquier otro país en el que he vivido. Eso se llama priorizar. Y hablando de prioridades, precisamente, decías que hay que tomárselo, digamos que cuando tienes demasiadas prioridades acabas no teniendo ninguna. Aquí hay una cita ya, digamos, del ministro de Familias de hace 10 años que decía que, no, que la demografía no es una de las cuestiones nacionales, sino que es la cuestión nacional de por sí. Porque es verdad que todas las políticas húngaras también, esta está definida también con un enfoque cultural, un enfoque ideológico también. Y en Hungría, por ejemplo, familia primero es la definición, y está tal cual en la Constitución, una definición, digamos, a la antigua, clásica. Una es la familia primero, es la base de la sociedad, está escrito tal cual, y en la familia el padre es un hombre y la madre es una mujer. ¿Mm? Cosa que parece muy revolucionaria y que no es fácil explicar fuera de las fronteras de Hungría, para ser muy sinceros. Esto, me alegro que podamos hablar con tanta libertad de estos temas aquí. Si yo siguiera en la Comisión Europea y dijera esto, pues no sería, quizás no serían tan receptivos, muy probablemente. Luego, es una política que es muy polifacética. Es decir, que son muchísimas medidas, más o menos 300 páginas, y luego que se combinan entre sí. Y van desde temas muy clásicos, por ejemplo, exenciones fiscales, hasta otros muy novedosos. Y, por ejemplo, se combina exenciones fiscales con préstamos, con también subsidios directamente, con política de vivienda, muy importante. Incluso se intenta también hacer como un círculo virtuoso con la propia economía. Por ejemplo, en Hungría se producen muchísimos coches, es uno de los graneros de coches de la Unión Europea. Bueno, pues hay una medida que permite a las familias de 3 hijos cambiar de coche. Y así, por ejemplo, también se combinan, digamos, en ese círculo virtuoso. También es una política que pone la mujer, y concretamente, para ser más concretos, la madre en el centro de las políticas, que tiene algunos aspectos que se podrían definir como feministas, si quieren, y, y también es una política que, como decía, tiene ese enfoque ideológico y cultural. También en la percepción, que no solo en la definición, esa protección jurídica, incluso a nivel constitucional de lo que es una familia, sino que, y eso os lo puedo decir también como humildemente, como ciudadano, como persona que no lee tanto el húngaro, pero que ve los anuncios, lo respira, yo lo respiro viendo la tele, también el ambiente en los colegios, etcétera, etcétera. Y es verdad que ahí no se siente para nada esa estigmatización de que, ay, tienes familia, has dejado de existir, has dejado de vivir, esto es una carga. De hecho, en la comunicación política del gobierno se dice muy claramente, en 2010, cuando hubo una crisis en todo el planeta, incluido en Hungría, cuando Orbán volvió al poder en 2010, el país estaba a milímetros de un rescate del FMI, los que más sufrieron eran las familias. La familia era un factor de pobreza. Tener familia te podía hacer caer del lado oscuro de la sociedad. Y el gobierno no es que haya cambiado esa percepción y decir, bueno, tenemos que ser neutros con las familias. No, tiene que ser un beneficio. Tener hijos tiene que traerte beneficios, no solo sociales, de prestigio, económicos. Hablemos claro, tener hijos no tiene que salirte no solo más caro que los que no tienen, sino que te tiene que salir más barato. Y eso es una pequeña revolución digamos, de enfoque, ¿no? Y es verdad que esto se palpa en todas las medidas concretas que han adoptado, que también son bastante natalistas, es decir, en el sentido que incentivan pues, el tener más hijos. Y entonces, con un hijo ya se tienen ayudas, con 2 se tienen bastante más, con 3 ya es casi la primitiva, y con 4 o 5 ya es ya el euromillón, por así decirlo. Es decir, que realmente son absolutamente progresivas. Y luego también unas políticas que tienden a la estabilidad. Sé que es políticamente delicado decirlo, pero lo has demostrado. Las uniones estables son mucho más propicias a la natalidad. Es así. Estoy cansado, lo sentimos. Y entonces es verdad que entonces muchas de estas políticas también tienden hacia ese objetivo. Y otro dato también más, digamos, cultural, ideológico, político, es que Hungría ha apostado claramente por la natalidad nacional para
digamos, neutralizar el invierno demográfico, no la migración. Para ellos no es una opción. Digamos, la migración de masa, sobre todo de otros continentes, pues no lo contemplan como una opción para realmente, digamos, asegurar su continuidad. Entonces, también eso explica todo lo que han invertido a nivel, una vez más, de dinero, pero también de capital político, ¿no? Algunos ejemplos. Por ejemplo, estudiantes. ¿Tenéis alguno, quizás algún préstamo estudiante en la... Alguno, no sé si ha tenido que endeudarse para estudiar. Se está convirtiendo esto en un problema inmenso en Europa Occidental, en Estados Unidos ni digamos. Pues en Hungría el Estado le puede dar un préstamo para estudiar. Y si tiene un hijo, pues a partir del primer hijo tiene una pausa, una suspensión del préstamo de 3 años, sin intereses. Si tiene 2 hijos, tiene una quita del 30% de ese préstamo estudiante. Y si tienen 3, se le condonan el crédito entero, por ejemplo. Y son créditos que pueden ser de 29, 30.000 euros. Que en Hungría es más que aquí, sobre todo en las zonas que no son de Budapest, ¿no? Que hay un efecto capital muy grande, pero en el resto de Hungría 29.000 euros se puede hacer muchísimas cosas con esto. Por ejemplo, también hay un programa, el programa Estrella, que se aprobó hace 2 o 3 años, se llama CSOC, que es pues un programa digamos, de vivienda familiar. Os puedo decir en húngaro para que veáis que intento integrarme como buen migrante que soy. Es el Családi Otthonretetemtési Kedvezmény. Pues para un piso nuevo, por ejemplo, que es importante porque también tiene un sector de la construcción muy pujante, si vosotros tenéis un hijo, os dan 1.722 euros. Si tenéis 2, es decir, que esto es para cambiar de piso, de un piso, por ejemplo, de 40 a 50 metros cuadrados a uno de 70 o 80. Con 2 hijos os dan 7.461 euros. Y si tenéis 3, son 28.695. Bueno, un incentivo de casi 30.000 euros. Eso, y si además se puede combinar, por ejemplo, con el préstamo estudiante, eso, por ejemplo, podría llevar, Alejandro, a tener hijos antes. Por ejemplo, porque todos esos obstáculos de entrada en el mercado familiar, por así decir, pues aquí se los están, digamos, matizando muchísimo, si no es que los eliminan. Otra medida que me parece también muy pertinente es que los jóvenes de menos de 25 años no pagan IRPF. Es que si vosotros trabajáis de los 22 a los 25 no pagaréis IRPF. Luego, las madres de 4 o más hijos tampoco. De por vida. Dejarán de pagar el IRPF para el resto hasta que se mueran. Esas son también medidas de gran calado y muy concretas. Y también la del coche. Sí que os pueden, para cambiar de coche, es decir, que no os van a financiar ni un Tesla ni un Porsche Cayenne, pero un coche familiar de esos feos, redondos, en donde caben 7 personas, os pueden dar hasta 7.000 euros para cambiarlo, por ejemplo. Bien, eso puede ser la diferencia. Mucha gente, a veces es triste moralmente pensarse si uno quiere un tercer hijo, un cuarto hijo en función del coche que tiene. Pero como eso sucede, hay que ser muy pragmático también. Aquí el problema, al menos, estaría solucionado. Porque con 7.000 euros es la diferencia entre comprarse un coche o no comprárselo. Y así, digamos, hay muchísimas. Hay otra también que me llama mucho la atención y que me parece muy inteligente, porque también tiene ese concepto de la familia intergeneracional. Así que hemos hablado ya de los jóvenes, que en menos de 25 años, por ejemplo, no pagan IRPF. Y otra medida muy inteligente es la de los abuelos. Hay bajas de abuelidad, por así decir, ¿no? Es decir, que abuelos que, incluso los que todavía trabajan, pueden recibir hasta 500 euros del Estado por quedarse en casa cuidando de un nieto cuando los 2 padres están trabajando. Por cada medida hay letra pequeña, ¿eh? Hay límites de edad, también hay que estar registrado en la Seguridad Social, hay que haber cotizado bastantes años, depende, algunos meses. Hay mucha letra pequeña, pero la filosofía es esa. Y, por ejemplo, también eso puede ser un remedio contra la soledad. Muy importante, es decir, que si uno ya empieza a crear un vínculo con sus nietos, ayudado por el Estado, imagínese que tienes de 62, 63 años y te tomas una pausa de 1 año, 2 o 3 para cuidar de tus nietos mientras tu hija y su marido, por ejemplo, trabajan, bueno,
Eso es una medida muy típica de eso, es totalmente made in Hungary y la verdad es que tiene bastante éxito. Una vez más, tendremos que ver más en adelante. Estas son medidas que se han adoptado hace 3 o 4 años. Esto tendremos que juzgarlo dentro de 15 mínimo. Creo, al menos darles una generación para ver si funciona o no. Pero esto, digamos, lo que es indubitable es que esto demuestra un apetito y una ambición política sin precedentes. Es decir, cuando aquí dicen que sí, la prioridad absoluta, la cuestión misma nacional, de supervivencia nacional es la natalidad, pues bueno, un país que invierte 5% de su PIB y que además se toma la molestia de también pensar con lucidez y también con cierta astucia, ¿no? sus medidas, pues eso demuestra que no es solo un eslogan. Algunos hablan con muchas palabras vacías en algunos países. Aquí no, aquí se predica con el ejemplo en Hungría. Y entonces, y una vez más, aquí lo que falta todavía quizás es, pues falta todavía incrementar un poquito más esa parte cultural, casi psicológica respecto a la familia, ¿no? Y esto es muy importante en Hungría porque hablamos de un país cuyo siglo XX fue absolutamente traumático, fue el peor de su historia. Hungría es un país de los más antiguos de Europa, es un país que ya tal y como lo conocemos tiene 1000 años, incluso un poquito más, y de esos 10 siglos el peor fue el siglo XX. Y eso tiene implicaciones familiares también. Una historia trágica tiene luego implicaciones familiares. En Hungría, por ejemplo, había muchísimos divorcios, muchísimos abortos, muchísimas familias rotas después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, cuando uno combina 2 guerras mundiales perdidas, más o menos, pérdidas de territorio brutales, porque es un país que perdió 2/3 de su territorio, y eso implica entonces también pues, que muchas familias divididas, familias que no pueden hablar entre sí porque ya no aprenden el idioma, etcétera, y eso son cosas que yo veo a diario viviendo allí. Eso implica también muchísima miseria familiar. Provoca una falta de autoestima, provoca una muchísima dejadez, etcétera, etcétera. Y una vez más, poder revertir esas tendencias con políticas, eso también habla muy bien de la ambición con la que se están llevando a cabo. Le podría dar muchísimos más ejemplos, no lo voy a hacer, pero por favor quédense con esas ideas, que es una política que por un lado es muy pragmática, es muy polifacética y permite combinar distintas medidas, pone a la mujer, especialmente en su papel de madre, en el centro de sus políticas. Por ejemplo, tiene unas políticas de conciliación laboral muy interesantes que permite a la mujer también volver al mismo puesto de trabajo, con también unas muy pocas pérdidas, digamos, de salario durante el periodo de maternidad. De 0 a 6 meses es un 100%, de 6 meses a 2 años es un 70% de su sueldo. Incluso entre 2 y 3 años también la mujer se puede quedar en casa, o por cierto el marido también. Pero digamos que está todo pensado para digamos, identificar todos esos obstáculos que impiden que en la sociedad de hoy, con los valores culturales de hoy y el conformismo también de hoy, que pueda impedir tener hijos y que precisamente intentan realmente identificar estos obstáculos uno por uno y darles unas soluciones concretas. A veces yo leyendo una vez más estas medidas también me hice la pregunta, pero quizás esto es demasiado, quizás les están mimando un poquito demasiado. No lo sé, pero cuando uno tiene, digamos, entre ceja y ceja que su supervivencia como país que tiene ya, y como cultura que tiene ya 1000 años de existencia, es pasar por estas políticas, pues a ver, el resultado es este. Seamos pacientes, vamos a ver, confirmemos si funciona esto o no, pero es verdad que los resultados aquí están, se los doy en 3 estadísticas, de 1,24 a 1,57 en 10 años, se han reducido los abortos un 41% en 10 años y los matrimonios, como bien has dicho, casi se han multiplicado por 2. Hay millones de estadísticas más, por ejemplo, se ha aumentado muchísimo también el número de hijos dentro del matrimonio y han bajado lo que están fuera del matrimonio. Es decir, que ya hay realmente pruebas de que esto va en la buena dirección, pero lo mejor es que nos volváis a invitar dentro de 15 años y hagamos un balance un poquito más preciso. Muchas gracias.